Los ingenieros abandonaron el balcón inclinado, pero el humilde carpintero lo niveló. El calor de julio golpeaba sin piedad sobre la colonia Narvarte de Ciudad de México, cuando Tomás Delgado despertó a las 5:30 de la mañana, en el pequeño cuarto que compartía con otros 2 carpinteros en una vecindad de la calle Municipio Libre. A sus 42 años, sus manos mostraban las cicatrices y callos de 24 años trabajando la madera, pero sus ojos verdes todavía brillaban con el orgullo de quien conoce su oficio a la perfección. La empresa constructora donde había trabajado durante los últimos 7 años había quebrado súbitamente después de que el dueño huyera del país, dejando deudas millonarias y a 30 familias sin salarios pendientes. Tomás se levantó silenciosamente para no despertar a sus compañeros de cuarto, lavó su cara en el lavabo oxidado del baño compartido y revisó su caja de herramientas Stanley que había comprado con sus primeros sueldos como aprendiz hacía más de 20 años. Cada herramienta estaba impecablemente mantenida, el nivel láser que había ahorrado durante 6 meses para comprar, la escuadra de aluminio que nunca fallaba, el juego completo de formones japoneses afilados como navajas de afeitar y su sierra circular de mano con la que podía hacer cortes tan precisos que parecían hechos por máquina industrial. Esa mañana tenía cita para cotizar un trabajo en la Roma Sur, la instalación de closets en un departamento, y aunque el cliente había dejado claro que el presupuesto era limitado, al menos sería una entrada de dinero para pagar su parte de la renta y comprar algo de comida decente. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Tomás caminaba por la avenida Insurgente Sur cerca de las 9 de la mañana, cargando su pesada caja de herramientas y una mochila con su nivel láser y otros instrumentos de precisión. El sol ya pegaba fuerte y el tráfico era el caos habitual de la capital, pero él estaba acostumbrado. Había nacido y crecido en Iztapalapa, en una familia donde 3 generaciones de hombres habían sido carpinteros. Su abuelo paterno, don Abundio Delgado, había trabajado en los grandes proyectos de construcción de la ciudad en los años 50 y 60, cuando la capital mexicana crecía a velocidades vertiginosas. Su padre, Tomás Delgado Sr., había sido maestro carpintero en una época donde todavía se construían edificios con alma, donde la madera no era solo un material decorativo, sino parte estructural de las construcciones. «Mijo», le decía su padre, mientras le enseñaba a leer las vetas de la madera cuando apenas tenía 12 años. Un carpintero que no entiende que cada pedazo de madera tiene su propia historia y su propio carácter, nunca va a ser más que un cortador de tablas. La madera te habla si sabes escucharla, te dice dónde quiere ser cortada, cómo quiere ser trabajada, para qué sirve mejor. Mientras buscaba la dirección exacta del departamento donde debía presentarse, escuchó voces alteradas provenientes de un edificio residencial de estilo Art Deco que había visto mejores días. Se trataba de una construcción de los años 40, con esa elegancia arquitectónica que ya no se veía en las construcciones modernas. En la entrada del edificio, 3 hombres vestidos con camisas de ingeniería civil y cascos amarillos discutían acaloradamente con una mujer mayor de unos 70 años, vestida con elegancia discreta, pero evidentemente angustiada. «Les digo que tiene que haber una solución. No pueden simplemente irse y dejarme con este problema». La voz de la mujer temblaba entre la indignación y la desesperación. Uno de los ingenieros, un hombre corpulento de unos 50 años, con bigote abundante, negaba con la cabeza mientras guardaba papeles en un portafolio. «Señora Beatriz, ya le explicamos 3 veces. El balcón de su departamento está fuera de nivel en más de 8 centímetros. Eso significa que hay un problema estructural severo, probablemente falla en las vigas de soporte o hundimiento diferencial de la cimentación. Esto no se arregla con una simple reparación. Necesita demolición completa del balcón, refuerzo estructural de las vigas y reconstrucción desde cero. Estamos hablando de mínimo 250,000 pesos, y eso sin contar permisos y posibles complicaciones». La mujer, que después se presentaría como Beatriz Aguirre de Salazar, palideció visiblemente. «¿250,000 pesos? Eso es imposible. Soy una
una mujer jubilada, vivo de mi pensión, no tengo ese dinero. El segundo ingeniero, más joven pero igualmente categórico, añadió: lo sentimos, señora, pero es la realidad. Y le voy a ser franco, incluso si tuviera el dinero, encontrar una empresa que quiera meterse con este trabajo va a ser muy difícil. Los edificios antiguos como este tienen sorpresas estructurales que nadie quiere asumir. Nuestro consejo es que contacte a su compañía de seguros, aunque dudo que cubran algo así. Tomás se había detenido instintivamente, escuchando la conversación. Algo en la manera como los ingenieros describían el problema no le sonaba del todo correcto. Había trabajado en docenas de edificios antiguos, algunos en peor estado que este, y sabía que muchas veces los ingenieros jóvenes formados en universidades modernas tendían a diagnosticar problemas estructurales cuando en realidad se trataba de cuestiones menores que un carpintero experimentado podía solucionar. No todos los problemas en edificios viejos requerían soluciones de ingeniería pesada. A veces solo necesitaban el ojo experimentado de alguien que entendiera cómo se construían las cosas antes de que todo fuera concreto armado y acero. Los tres ingenieros se marcharon dejando a la señora Beatriz visiblemente afectada, con papeles en la mano que obviamente contenían el diagnóstico catastrófico y el presupuesto que no podía pagar. Ella se quedó parada en la entrada del edificio, mirando los documentos con expresión de absoluta derrota. Tomás se acercó respetuosamente, quitándose la gorra de mezclilla que usaba para protegerse del sol. Disculpe, señora, no quiero ser entrometido, pero escuché por casualidad lo del problema con su balcón. Soy carpintero estructural, tengo experiencia con edificios antiguos. Si me permite, me gustaría echar un vistazo. No le cobro nada por la revisión. Beatriz lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. Acababa de escuchar a tres ingenieros certificados decirle que su problema no tenía solución económicamente viable, y ahora un carpintero con ropa de trabajo sudada le ofrecía ayuda. Pero había algo en la manera segura y respetuosa con que Tomás se había dirigido a ella que la tranquilizó. ¿Usted cree que puede hacer algo que tres ingenieros civiles dicen que es imposible?, preguntó Beatriz, con un tono que mezclaba ironía y desesperanza. Tomás sonrió modestamente. No sé si pueda hacer algo, señora, pero sí sé que a veces los ingenieros modernos ven problemas de ingeniería donde realmente hay problemas de carpintería. Estos edificios antiguos fueron construidos con técnicas diferentes, con materiales diferentes. Para entenderlos hay que conocer cómo pensaban los constructores de esa época. Beatriz lo miró durante varios segundos, evaluándolo. Había algo en ese carpintero que le inspiraba confianza. Quizás la manera directa pero humilde con que hablaba, o quizás simplemente la desesperación de no tener otras opciones. Está bien, suba. Es el departamento 401, cuarto piso. El elevador no funciona desde hace 3 meses, así que tendremos que subir por las escaleras. El edificio era una joya arquitectónica venida a menos. Las escaleras de terrazo original todavía mostraban los diseños geométricos típicos de los años 40, aunque varias losetas estaban rotas o faltantes. Los pasamanos de herrería forjada conservaban la elegancia de su diseño original, pero necesitaban urgentemente pintura y mantenimiento. Las paredes del cubo de escaleras todavía mostraban restos del papel tapiz original, descolorido y desprendido en muchos lugares. Era evidente que el edificio había conocido tiempos mejores, cuando la Narvarte era una colonia de clase media alta y cada departamento era habitado por familias prósperas. Este edificio lo construyó mi abuelo en 1947, explicó Beatriz mientras subían lentamente. Era ingeniero civil de la vieja escuela, de los que supervisaban personalmente cada centímetro de construcción. Mi familia vivió aquí durante 3 generaciones. Yo nací en ese departamento, me casé y seguí viviendo ahí. Mis hijos se criaron ahí. Este edificio es toda mi vida. Y ahora me dicen que mi balcón se va a caer y que no puedo hacer nada porque no tengo $250,000. Cuando llegaron al 4º piso, Tomás ya estaba evaluando mentalmente la estructura del edificio. Los muros eran de tabique rojo macizo de al menos 30 centímetros de espesor. Las losas probablemente eran de vigueta y bovedilla con acabado de concreto. La construcción era sólida, de esa solidez que ya no se veía en edificios modernos donde todo se calculaba al mínimo
requerido por reglamento. Estos edificios antiguos tendían a estar sobreconstruidos, con factores de seguridad muy superiores a los mínimos necesarios. El departamento de Beatriz era espacioso, con techos altos de 3,5 metros, pisos de duela de pino en buen estado y esa distribución generosa que caracterizaba a los departamentos de mediados del siglo XX. Las ventanas eran grandes, con marcos de madera de cedro que, aunque necesitaban mantenimiento, todavía funcionaban perfectamente. Pero lo que le llamó inmediatamente la atención fue el balcón. Se trataba de un balcón corrido de aproximadamente 1,5 metros de ancho por 4 metros de largo, con estructura aparente de vigas de madera que sobresalían del edificio. El piso del balcón era de duela de pino, el mismo material que se había usado en el interior del departamento. Y efectivamente, el balcón tenía una inclinación visible hacia el exterior. Tomás podía verlo a simple vista sin necesidad de instrumentos. El desnivel era significativo, probablemente los 8 centímetros que habían mencionado los ingenieros. Los ingenieros dijeron que era un problema estructural grave, que las vigas de soporte se habían debilitado o que había hundimiento diferencial, explicó Beatriz mientras Tomás se acercaba al balcón con cuidado. Tomás sacó su nivel láser de la mochila y comenzó a hacer mediciones sistemáticas. Primero, midió el nivel del piso interior del departamento, perfectamente horizontal. Luego, midió el nivel del marco de la puerta que daba al balcón, también perfectamente horizontal. Finalmente, midió el nivel del piso del balcón en varios puntos. Efectivamente, había una caída constante de casi 9 centímetros desde el punto de unión con el edificio hasta el borde exterior. ¿Puedo ver la parte inferior del balcón?, preguntó Tomás. ¿Hay manera de acceder desde abajo? Beatriz lo llevó al departamento del 3er piso, cuyos inquilinos conocía bien. Desde la ventana de ese departamento, Tomás pudo asomarse y ver la estructura de soporte del balcón desde abajo. Lo que vio le confirmó su sospecha inicial. Este no era un problema estructural, en el sentido que los ingenieros habían diagnosticado. El balcón estaba sostenido por 6 vigas principales de madera de pino, de aproximadamente 8 pulgadas por 8 pulgadas, que se empotraban en el muro de carga del edificio y volaban hacia afuera, formando la base estructural del balcón. Sobre estas vigas principales había un entramado de vigas secundarias más pequeñas, y sobre esas vigas secundarias se había colocado la duela del piso. El problema era evidente para un ojo entrenado. Las vigas principales estaban perfectamente sanas y horizontales, correctamente empotradas en el muro. El problema estaba en las vigas secundarias y específicamente en la manera como se había instalado la duela del piso. Tomás regresó al departamento de Beatriz y salió nuevamente al balcón, esta vez con más herramientas. Comenzó a inspeccionar minuciosamente cada elemento de la estructura. Golpeó suavemente las vigas principales con un martillo de goma, escuchando el sonido que producían. Una viga de madera podrida o debilitada produce un sonido hueco y apagado. Estas vigas sonaban sólidas y firmes. Usó un punzón para verificar la dureza de la madera. Ninguna de las vigas principales mostraba signos de pudrición o debilitamiento significativo. Señora Beatriz, dijo finalmente después de casi 40 minutos de inspección meticulosa, tengo buenas noticias. Esto no es un problema estructural grave. Las vigas principales que sostienen el balcón están perfectas, no tienen pudrición, no están debilitadas y están correctamente empotradas en el muro del edificio. El problema está en la instalación de la duela del piso. Beatriz lo miraba sin entender completamente. La duela del piso. ¿Cómo puede ser que un problema de piso haga que todo el balcón se incline? Tomás sacó un pequeño cuaderno de su mochila y comenzó a dibujar un diagrama simple para explicar. Mire, señora, las vigas principales están horizontales y sanas, pero cuando instalaron la duela del piso, hace probablemente 70 y tantos años, no usaron vigas secundarias horizontales como deberían. En lugar de eso, pusieron las duelas directamente sobre las vigas principales, pero las fijaron de tal manera que crearon una inclinación. Con el tiempo, el peso del piso, la exposición a la intemperie y los ciclos de expansión y contracción de la madera por humedad y temperatura, esa inclinación se fue acentuando. Pero los ingenieros dijeron que era un problema de las vigas de soporte, insistió Beatriz, todavía confundida. Los ingenieros vieron la inclinación y asumieron que la
las vigas principales estaban fallando. Es un diagnóstico lógico si no conoces cómo se construían estos balcones en los años 40. Pero yo he trabajado en docenas de edificios de esta época y sé que muchas veces los carpinteros de esa generación usaban técnicas que hoy parecen incorrectas, pero que en su momento funcionaban. El problema es que con 70 y tantos años, esas técnicas empiezan a mostrar sus debilidades. Beatriz comenzaba a sentir una chispa de esperanza. ¿Y usted puede arreglarlo? Tomás asintió con confianza. Sí, señora, se puede arreglar. Hay que levantar el piso del balcón, desarmar toda la duela, instalar un sistema correcto de vigas secundarias horizontales y volver a colocar la duela correctamente nivelada. Es trabajo delicado, va a tomar tiempo, pero es totalmente factible. ¿Y cuánto costaría? La pregunta salió con miedo, porque Beatriz todavía tenía en mente la cifra catastrófica de 250,000 pesos. Tomás hizo un cálculo mental rápido. Material para vigas secundarias, tornillería especializada, selladores, barniz marino para protección, mano de obra. 25,000 pesos, señora. Incluye todo el material y mi trabajo. Son aproximadamente 2 semanas de trabajo, tal vez un poco más si encuentro sorpresas al desarmar. La diferencia entre 250,000 pesos y 25,000 era tan enorme que Beatriz casi no podía creerlo. ¿Está seguro? ¿No estoy poniendo en riesgo la estructura del edificio? Completamente seguro, señora. Si hubiera cualquier riesgo estructural real, se lo diría honestamente y le recomendaría que llamara a los ingenieros. Pero esto no es un problema de ingeniería estructural, es un problema de carpintería que se ha ido agravando con el tiempo. Y si no se arregla pronto, sí que se puede convertir en un problema mayor, porque la humedad va a empezar a afectar las vigas principales. Beatriz lo miró directamente a los ojos durante varios segundos. Había aprendido en sus 70 años de vida a reconocer la honestidad cuando la veía, y este carpintero con manos curtidas y ropa de trabajo humilde le estaba diciendo la verdad. ¿Cuándo puede empezar? Necesito 2 días para conseguir el material correcto. Si usted está de acuerdo, empiezo el lunes de la próxima semana. Lo que Tomás no sabía es que Beatriz Aguirre de Salazar no era una simple jubilada con pensión modesta. Su difunto esposo, el ingeniero Fernando Salazar Mendoza, había sido uno de los constructores más importantes de México en las décadas de los 60 y 70, constructor de algunos de los edificios más emblemáticos de la capital. Beatriz había heredado no solo el departamento donde vivía, sino un imperio inmobiliario considerable que incluía 3 edificios comerciales en Polanco, 2 plazas comerciales en La Condesa y participaciones significativas en varios desarrollos residenciales en la Riviera Maya. Su apariencia modesta y su decisión de seguir viviendo en el departamento de su infancia podían engañar, pero Beatriz era una mujer con recursos y con conexiones en la industria de la construcción. Sin embargo, había tomado la decisión consciente años atrás de vivir con discreción. Después de la muerte de su esposo, había descubierto que demasiada gente la veía solo como una cartera ambulante, siempre buscando sacar provecho. Vestía con modestia, manejaba ella misma un auto compacto y rara vez revelaba su verdadera situación económica. Esta estrategia le había permitido conocer a las personas por lo que realmente eran, no por cómo se comportaban ante alguien con dinero. Esa tarde, después de que Tomás se fuera con la promesa de regresar el lunes con material y herramientas, Beatriz llamó a su administrador de propiedades, el licenciado Miguel Ángel Estrada. Miguel, necesito que investigues discretamente a un carpintero que se llama Tomás Delgado. Dice que tiene 42 años y que trabajó en una constructora que quebró recientemente. Necesito saber todo: historia laboral, referencias, antecedentes, todo lo que puedas encontrar. Miguel Ángel no hizo preguntas. Llevaba 20 años trabajando para la familia Salazar y conocía perfectamente los métodos de investigación de Beatriz. En su experiencia, cuando la señora Beatriz pedía información sobre alguien, generalmente era porque había encontrado algo o alguien interesante. La investigación de Miguel Ángel fue exhaustiva y reveladora. Tomás Delgado tenía un historial laboral impecable que se remontaba 24 años atrás. Había empezado como aprendiz en una carpintería tradicional de Iztapalapa a los 18 años. Justo después de terminar
terminar la preparatoria. Durante 5 años había trabajado bajo la tutela de maestros carpinteros de la vieja guardia, aprendiendo técnicas tradicionales que ya casi nadie conocía. A los 23 años había conseguido su primer trabajo en una empresa constructora mediana especializada en renovación de edificios históricos. Ahí había trabajado durante 6 años, ascendiendo de carpintero básico a maestro carpintero especializado en estructuras de madera. Sus supervisores de esa época lo describían como obsesivamente perfeccionista y el tipo de trabajador que hace que cada proyecto quede mejor de lo esperado. En los 29 años había dado el salto a una constructora más grande, donde había permanecido 7 años hasta la quiebra reciente. Durante esos años había trabajado en algunos de los proyectos de renovación más importantes de la Ciudad de México, incluyendo la restauración de 3 edificios Art Deco en la colonia Roma que ahora eran considerados joyas arquitectónicas. El informe también revelaba aspectos personales: nunca casado, sin hijos, sin vicios conocidos, respetado en su vecindad por ser trabajador y confiable. No tenía antecedentes penales, no tenía deudas significativas más allá de las normales, y varios de sus antiguos compañeros de trabajo lo mencionaban como el mejor carpintero estructural con quien habían trabajado. Un detalle particularmente interesante: Tomás había rechazado en 2 ocasiones ofertas de trabajo mejor pagadas en el extranjero porque no quería dejar a su madre viuda, que vivía en Iztapalapa y dependía parcialmente de su apoyo económico. El lunes siguiente, Tomás llegó puntualmente a las 7 de la mañana con una camioneta prestada cargada de material: vigas de pino tratado de 4 por 8 pulgadas, tornillería especializada de acero inoxidable, resina epóxica para madera, selladores de alta resistencia y cajas con herramientas especializadas. Beatriz lo estaba esperando con café recién hecho y pan dulce. «Buenos días, señora Beatriz. Listo para empezar cuando usted diga». El primer día de trabajo fue pura demolición controlada. Tomás comenzó retirando cuidadosamente cada tabla de duela del balcón, numerándolas y apilándolas en orden para poder evaluar cuáles podían reutilizarse y cuáles necesitaban reemplazo. Era un trabajo lento y metódico, porque muchas de las duelas originales estaban en buen estado y sería un desperdicio reemplazarlas innecesariamente. Los vecinos del edificio comenzaron a asomarse, curiosos por ver qué estaba pasando. Varios recordaban a los 3 ingenieros que habían estado ahí la semana anterior declarando el problema como irresoluble, y ahora veían a un solo carpintero desarmando sistemáticamente el balcón. Don Arturo, un jubilado del 3er piso que había vivido en el edificio desde niño, se acercó a media mañana. «¿Tú eres el carpintero que va a arreglar el balcón de doña Beatriz?» «Sí, señor». «Tomás Delgado, para servirle. Los ingenieros dijeron que el edificio se estaba cayendo, que había que tirar todo el balcón y reconstruir desde cero». Tomás sonrió mientras seguía trabajando. «Con todo respeto para los ingenieros, don Arturo, a veces ven problemas más grandes de los que realmente hay. Este balcón tiene las vigas principales sanas. El problema es solo cómo se instaló el piso. Es un trabajo de carpintería, no de ingeniería estructural». A media tarde del primer día, Tomás había retirado completamente toda la duela del balcón, dejando expuestas las vigas principales y lo que quedaba del antiguo sistema de soporte del piso. Lo que encontró confirmó exactamente su diagnóstico. Las 6 vigas principales de 8 por 8 pulgadas estaban perfectamente sanas, sin pudrición significativa, correctamente empotradas en el muro de carga. El problema estaba en un sistema improvisado de vigas secundarias que alguien había instalado décadas atrás, probablemente en alguna remodelación antigua, y que no proporcionaban soporte horizontal adecuado. «Señora Beatriz», llamó Tomás desde el balcón. Beatriz salió a ver, caminando con cuidado sobre las vigas expuestas. «Mire, aquí está exactamente el problema. Estas vigas secundarias que alguien puso hace quién sabe cuántos años están instaladas con una inclinación. Vea cómo no están perfectamente horizontales». Tomás colocó su nivel láser sobre una de las vigas secundarias viejas, mostrando claramente la desviación. Y además, algunas de estas vigas están hechas de madera de calidad inferior. Se ve que fue un trabajo de reparación rápida, no profesional.
profesional. El segundo día, Tomás comenzó la reconstrucción. Primero retiró todas las vigas secundarias antiguas, dejando solo las 6 vigas principales. Luego, con precisión casi quirúrgica, comenzó a instalar el nuevo sistema de soporte. Usó vigas de pino, tratado de 4 por 8 pulgadas, instaladas perfectamente horizontales y espaciadas a 40 centímetros entre centros. Cada viga fue fijada a las vigas principales usando tornillos estructurales de acero inoxidable de 6 pulgadas, con arandelas de presión y refuerzos de ángulo de acero en los puntos críticos. La precisión de Tomás era impresionante. Cada viga secundaria fue nivelada individualmente usando su nivel láser, ajustada al milímetro y fijada solo cuando estaba absolutamente perfecta. No había prisa, no había atajos. Cada conexión era verificada 2 veces. Cada tornillo era apretado al torque correcto. Cada refuerzo era instalado exactamente según el diseño que Tomás había calculado en su cuaderno. Los vecinos que pasaban a observar quedaban fascinados por el nivel de detalle y cuidado. Este no era un trabajo de "al ahí se va", era artesanía de la más alta calidad. El tercer y cuarto día, Tomás se dedicó a reinstalar las duelas del piso. De las 24 duelas originales, 19 estaban en suficientemente buen estado para ser reutilizadas después de un proceso de limpieza, lijado y tratamiento con sellador. Las 5 restantes necesitaban reemplazo, y Tomás las sustituyó con duela nueva de pino de la misma calidad y dimensiones que las originales. La instalación de cada duela fue otro ejercicio de precisión absoluta. Tomás no solo verificaba que cada tabla quedara perfectamente nivelada, también se aseguraba de que las separaciones entre duelas fueran uniformes para permitir la expansión natural de la madera con los cambios de humedad. Don Arturo y otros vecinos se convirtieron en espectadores regulares. Nunca había visto trabajar a alguien con tanto cuidado, comentó don Arturo una tarde. Mire cómo revisa cada tabla 5 veces antes de fijarla definitivamente. Tomás, que escuchó el comentario, respondió sin dejar de trabajar. Don Arturo, mi papá me enseñó que cada trabajo que uno hace lleva tu nombre para siempre, aunque nadie más lo sepa. Este balcón va a estar aquí otros 70 años si lo hago bien, o va a ser un problema en 5 años si lo hago mal. Yo prefiero que sea lo primero. El quinto día, Beatriz estaba en su cocina preparando agua de Jamaica cuando escuchó música de mariachi proveniente del balcón. Se asomó y vio a Tomás trabajando mientras silbaba la melodía de Cielito Lindo, completamente concentrado en el lijado fino de la superficie del piso recién instalado. Había algo hermoso en la escena, un artesano completamente absorbido en su trabajo, encontrando alegría en la creación de algo bien hecho. ¿Siempre trabaja silbando?, preguntó Beatriz con una sonrisa. Tomás levantó la vista, un poco apenado de haber sido descubierto. Perdón, señora, si la estoy molestando. Cuando me concentro en el trabajo, a veces me pongo a silbar sin darme cuenta. No me molesta en absoluto. Me recuerda a mi abuelo. Él también era de los que silbaban mientras trabajaban. Decía que el trabajo bien hecho debía traer alegría. Durante esos primeros días, Beatriz y Tomás tuvieron varias conversaciones mientras él trabajaba. Tomás le contó sobre su familia, sobre cómo había aprendido carpintería de su padre y su abuelo, sobre los edificios en los que había trabajado. Beatriz escuchaba con atención, impresionada no solo por la competencia técnica evidente, sino por los valores que transparentaban en cada historia: respeto por el oficio, orgullo por el trabajo bien hecho, honestidad en todas las transacciones, lealtad hacia compañeros y empleadores. El sexto día, Tomás aplicó el tratamiento de protección al piso. Primero una capa de sellador de poros para cerrar la madera y prevenir absorción de humedad. Luego 2 capas de barniz marino de alta resistencia a la intemperie. Entre cada capa esperaba el tiempo de secado recomendado por el fabricante, nunca tomando atajos para terminar más rápido. ¿Por qué usa barniz marino si esto no está en el mar?, preguntó Beatriz, genuinamente curiosa. Porque el barniz marino está diseñado para resistir los rayos UV del sol, los cambios extremos de temperatura y la humedad constante. Este balcón está expuesto a todo eso todos los días del año. Un barniz normal duraría máximo 2 años. El barniz marino va a durar 10 años o más, sin necesitar mantenimiento mayor. El séptimo día, Tomás instaló un sistema de drenaje mejorado que el balcón original no tenía. Usando pequeños
pequeños canales discretos en los bordes y bajadas conectadas al sistema de desagüe del edificio, se aseguró de que el agua de lluvia no se acumulara nunca sobre el piso de madera. Esto es extra, señora. No está incluido en los 25.000 que cotizamos, pero se lo voy a poner sin cargo adicional. Va a prevenir muchos problemas futuros. El 8º día, cuando el trabajo estaba prácticamente terminado y solo faltaban detalles finales de acabado, Beatriz recibió una visita inesperada. El arquitecto Carlos Mendoza, socio principal de uno de los despachos de arquitectura más prestigiosos de la ciudad y viejo amigo de su difunto esposo, había venido a visitarla. Beatriz lo había conocido cuando Carlos era un arquitecto joven recién graduado y Fernando le había dado su primera oportunidad en un proyecto importante. Beatriz, me enteré por unos conocidos que tuviste problemas con el balcón. Iba a ofrecerte ayuda de mi despacho, pero veo que ya está prácticamente resuelto. Carlos había salido al balcón y estaba examinando el trabajo con ojo profesional. Después de varios minutos de inspección silenciosa, su expresión cambió de curiosidad a genuina admiración. ¿Quién hizo este trabajo? Un carpintero que se ofreció a ayudarme, respondió Beatriz simplemente. Carlos se arrodilló para examinar más de cerca las conexiones estructurales, las vigas secundarias, la instalación de la duela. Beatriz, esto no es trabajo de carpintero común. Esto es trabajo de maestro. Mira cómo instaló estas vigas secundarias. Espaciamiento perfecto, nivelación absoluta, conexiones estructurales de calidad que no se ven ni en obras comerciales nuevas. Y las duelas están instaladas con la técnica correcta de espaciamiento para expansión. ¿Este carpintero tiene estudio formal de ingeniería? Beatriz negó con la cabeza. No que yo sepa. Aprendió de su padre y su abuelo. Trabajó desde joven en construcción. Carlos se levantó, limpiándose las manos. Pues sea quien sea, es excepcionalmente bueno. Este balcón está mejor construido ahora que cuando el edificio era nuevo. Y te puedo decir con conocimiento de causa, los 3 ingenieros que vinieron antes estaban completamente equivocados en su diagnóstico. Este nunca fue un problema estructural grave. Era un problema de carpintería que requería a alguien que supiera qué estaba haciendo. En ese momento, Tomás regresó de haber ido a comprar algunos materiales finales para los acabados. Buenas tardes, saludó respetuosamente al ver al visitante. Carlos lo observó con atención renovada. ¿Usted es el carpintero que hizo este trabajo? Sí, señor. Tomás Delgado para servirle. Carlos le extendió la mano. Carlos Mendoza, arquitecto. Acabo de revisar su trabajo y tengo que decirle que es excepcional. ¿Dónde aprendió a trabajar con esta precisión? Tomás se encogió de hombros modestamente. De mi papá, señor, y de mi abuelo antes que él, y de 24 años trabajando en todo tipo de edificios, especialmente antiguos. Uno aprende a entender cómo pensaban los constructores de antes, cómo resolvían problemas sin toda la tecnología que hay ahora. Carlos sacó una tarjeta de presentación. Tomás, mi despacho maneja proyectos grandes, restauraciones de edificios históricos, desarrollos residenciales de alto nivel, proyectos comerciales. Siempre estamos buscando maestros carpinteros de verdad, no solo operarios. Si alguna vez está interesado en trabajar con nosotros, llámeme. Y no se preocupe por certificaciones o papeles formales. Su trabajo habla mejor que cualquier título universitario. Tomás tomó la tarjeta con manos que temblaban ligeramente. La empresa de Carlos Mendoza era una de las más prestigiosas del país. Trabajar ahí sería un salto profesional enorme. Señor Mendoza, yo le agradezco mucho la oferta. En serio, no me agradezca, Tomás. La artesanía de verdad es cada vez más rara. Cuando uno la encuentra, hay que valorarla. Carlos se despidió de ambos y se fue, pero antes de salir del edificio, se detuvo y regresó. Beatriz, ¿puedo hablar contigo un momento en privado? Una vez solos en el departamento, Carlos fue directo al punto. Beatriz, ese carpintero es extraordinario. No solo por su habilidad técnica, que es excepcional, sino por algo más importante. Tiene ética de trabajo y respeto por su oficio que ya casi no se ve. He trabajado con cientos de contratistas y subcontratistas en 30 años de carrera. 90% buscan atajos, inflan presupuestos, hacen trabajos mediocres. Este muchacho hizo un trabajo que yo pondría como ejemplo en la universidad de cómo debe hacerse carpintería estructural correctamente. Beatriz sonrió enigmáticamente. Lo sé, Carlos, por eso lo contraté.
¿Lo conocías de antes? No, se ofreció a ayudarme en la calle cuando los ingenieros dijeron que mi problema no tenía solución económica. Pero lo investigué antes de dejarlo empezar y descubrí exactamente lo que tú acabas de confirmar. Carlos se quedó pensativo. Beatriz, tú tienes conexiones en toda la industria de la construcción. Este muchacho podría estar trabajando en proyectos enormes. ¿Por qué está haciendo reparaciones de balcones? Porque la constructora donde trabajaba quebró hace unos meses y está buscando trabajo estable, y porque vive en una vecindad compartiendo cuarto con otros carpinteros y probablemente no tiene traje para presentarse en oficinas elegantes a pedir empleo. Carlos asintió comprensivamente. Eso explica muchas cosas. Beatriz, sé que tú probablemente ya tienes un plan, pero déjame decirte, si no haces algo para que ese muchacho tenga oportunidades mejores, estarás desperdiciando un talento extraordinario. Beatriz sonrió. Carlos, ¿te acuerdas cuando mi Fernando te dio tu primera oportunidad en aquel proyecto del hospital en Cuernavaca? Eras un arquitecto recién graduado, sin experiencia práctica, sin conexiones. Fernando vio algo en ti que nadie más vio y te apostó. Carlos asintió con nostalgia. Me cambió la vida. Sin esa oportunidad, probablemente estaría diseñando casitas de interés social en algún municipio pequeño. Exacto, pues yo vi en Tomás lo mismo que Fernando vio en ti hace 30 años, y tengo planes. Durante la segunda semana, mientras Tomás terminaba los detalles finales del balcón, Beatriz mantuvo varias conversaciones con él que parecían casuales, pero tenían un propósito muy específico. Tomás, ¿por qué nunca puso su propio taller de carpintería? La pregunta tomó a Tomás por sorpresa mientras aplicaba la última mano de barniz a la barandilla del balcón. El dinero, señora Beatriz. Poner un taller requiere capital, un local, herramientas industriales, materia prima, permisos, y aunque he ahorrado durante años, nunca he podido juntar lo suficiente. Entre ayudar a mi mamá, la renta, la comida, siempre hay algo que se lleva los ahorros. ¿Pero le gustaría tener su propio taller? Claro que me gustaría, señora, poder trabajar en proyectos que uno escoja, poder hacer las cosas exactamente como uno quiere sin que un supervisor esté presionando para terminar rápido. Pero bueno, son sueños. La realidad es que necesito encontrar trabajo estable con un sueldo fijo. Beatriz asintió pensativamente, pero no dijo nada más sobre el tema. Al final de la segunda semana, el balcón estaba completamente terminado. El resultado era espectacular. Un balcón perfectamente nivelado, con estructura sólida que duraría décadas. Piso hermosamente acabado, sistema de drenaje funcional y barandilla restaurada a su belleza original. Cuando Beatriz invitó a Carlos Mendoza a ver el trabajo terminado, el arquitecto quedó genuinamente impresionado. Esto no es una reparación, Beatriz. Esto es una restauración profesional. El balcón se ve mejor que en las fotos antiguas del edificio. Don Arturo y varios vecinos también vinieron a ver el resultado final y el consenso fue unánime. El trabajo era excepcional. Deberían poner una placa con el nombre del maestro Tomás, sugirió don Arturo, para que la gente sepa quién hizo este trabajo tan bonito. Beatriz le pagó a Tomás los 25,000 pesos acordados, pero añadió un sobre adicional con 5,000 pesos. Es por el trabajo extra que hizo, el sistema de drenaje y otros detalles que no estaban en el presupuesto original. Tomás quiso rechazar el dinero extra, pero Beatriz insistió. Tomás, usted se ganó cada peso con su trabajo. Y déjeme decirle algo, en mis 70 años de vida he conocido a muchas personas. He conocido gente con mucho dinero pero poca integridad, gente con mucha educación pero poco sentido común, gente con títulos impresionantes pero cero habilidad real. Usted tiene algo que no se puede comprar ni aprender en ninguna universidad, verdadero dominio de su oficio combinado con honestidad absoluta. Eso vale mucho más de lo que le estoy pagando. Señora Beatriz, yo solo hice mi trabajo lo mejor que pude. Precisamente, Tomás. Y ese es el punto. La mayoría de la gente hace su trabajo suficientemente bien para cobrar y ya. Usted hace su trabajo como si fuera para su propia casa. Esa diferencia es lo que separa a un trabajador de un artesano. Tomás guardó las herramientas en su caja, limpiándolas y organizándolas meticulosamente como siempre hacía. Señora Beatriz, si alguna vez necesita cualquier otro trabajo de carpintería o conoce a alguien que necesite, por favor, no dude
dude en hablarme. Y gracias, en serio, por confiar en mí cuando los ingenieros dijeron que no había solución. Beatriz sonrió. Tomás estaría dispuesto a hacer un trabajo más para mí, pero este sería diferente. Sería evaluar las condiciones de carpintería y ebanistería en 3 edificios que tengo en otras partes de la ciudad. Son edificios antiguos, similares a este, y me gustaría saber qué necesitan en términos de mantenimiento preventivo y reparaciones. Le pagaría por su tiempo y su experiencia en hacer esas evaluaciones. Tomás aceptó inmediatamente. Durante las siguientes 2 semanas, visitó los 3 edificios que Beatriz le indicó. Un edificio de oficinas en Polanco, una plaza comercial en La Condesa y un edificio residencial en la Colonia Juárez. En cada uno hizo una inspección meticulosa de toda la carpintería. Marcos de ventanas, puertas, pisos de duela, estructuras de madera, escaleras. Sus reportes fueron exhaustivos, detallados y con presupuestos realistas para cada reparación necesaria. Cuando Beatriz recibió los reportes, quedó impresionada no solo por el nivel de detalle, sino por la honestidad evidente. Tomás había identificado problemas que necesitaban atención inmediata, pero también había señalado muchos elementos que, aunque tenían desgaste visible, todavía tenían años de vida útil y no necesitaban reemplazo. No estaba tratando de inflar presupuestos ni de crear trabajo innecesario. Tomás, lo llamó Beatriz a su departamento 2 días después de recibir el último reporte. Necesito hablar con usted sobre algo importante. Cuando Tomás llegó, Beatriz tenía el departamento arreglado formalmente, con café servido en taza de porcelana fina y galletas en un plato elegante. Esta no era una reunión casual. Tomás, durante el mes pasado he tenido oportunidad de observar su trabajo. He leído sus reportes, he escuchado sus explicaciones técnicas y he llegado a una conclusión. Usted es el tipo de profesional que necesito para un proyecto que tengo en mente hace tiempo, pero para el cual no había encontrado a la persona indicada. Tomás escuchaba con atención creciente, sin entender completamente hacia dónde iba la conversación. Le voy a ser honesta con algo que no le dije antes. Yo no soy solo una jubilada con pensión modesta. Soy la heredera y administradora de un portafolio inmobiliario considerable. 6 edificios comerciales y residenciales en diferentes partes de la ciudad, 2 plazas comerciales y participaciones en varios desarrollos. Todo esto lo construyó mi difunto esposo durante 40 años de trabajo. Tomás se quedó callado, procesando la información. La señora que había conocido como una mujer mayor con problemas para pagar una reparación de balcón era en realidad una empresaria inmobiliaria de alto nivel. Señora, yo no entiendo por qué me dice esto. Te lo digo, Tomás. Nota que cambié al tú, porque quiero que esta conversación sea honesta y directa. Porque quiero ofrecerte algo. Quiero ofrecerte que seas el maestro carpintero y supervisor de mantenimiento de todas mis propiedades. Sería un puesto con sueldo fijo de 40,000 pesos mensuales, más bonos por proyecto, más presupuesto para contratar ayudantes cuando sea necesario. Tendrías una oficina, una camioneta de la empresa y acceso a herramientas y materiales sin límite. Tu trabajo sería supervisar y realizar todo el mantenimiento de carpintería y ebanistería en mis propiedades, además de coordinar con otros contratistas en proyectos más grandes. Tomás se quedó en silencio durante lo que parecieron varios minutos, pero probablemente fueron solo segundos. 40,000 pesos mensuales era más dinero del que había ganado jamás. En la constructora donde trabajaba antes, en los mejores meses ganaba 12,000 pesos. Señora Beatriz, yo no sé qué decir. Es una oferta increíble, pero no entiendo por qué yo. Debe haber carpinteros con más experiencia, con estudios técnicos formales, con certificaciones. Beatriz se reclinó en su silla con esa expresión de sabiduría que dan 70 años de vida. Tomás, déjame explicarte algo que aprendí de mi esposo. Fernando siempre decía que hay 3 tipos de trabajadores en cualquier industria: los que hacen su trabajo suficientemente bien para no ser despedidos, los que hacen su trabajo muy bien cuando son supervisados, y los que hacen trabajo excepcional porque no pueden hacer las cosas de otra manera, porque va en su naturaleza. Tú perteneces al tercer tipo, y ese tipo es extraordinariamente raro. Cuando arreglaste mi balcón, pudiste haber hecho un trabajo suficientemente bueno para cumplir. Pudiste haber usado materiales más
baratos. Pudiste haber tomado atajos que yo nunca hubiera notado, pero no lo hiciste. Hiciste el trabajo como si fuera para tu propia casa, usando los mejores materiales, invirtiendo tiempo extra en detalles que nadie más que tú y yo notaríamos. Eso no se enseña en ninguna escuela técnica. Eso es carácter. Tomás tenía los ojos húmedos. Señora Beatriz, mi papá me enseñó que uno trabaja para poder ver su cara en el espejo cada mañana y sentirse orgulloso. Que cada trabajo lleva tu nombre aunque nadie más lo sepa. No conozco otra manera de trabajar. Exactamente, Tomás. Y por eso te quiero en mi equipo. No solo por tu habilidad técnica, que es excepcional, sino por tu integridad. Porque sé que si te encargo algo, va a quedar bien hecho. No voy a tener que estar supervisándote constantemente y no me vas a inflar presupuestos ni me vas a engañar. ¿Hay alguna condición?, preguntó Tomás, todavía sin creer completamente lo que estaba pasando. Solo una, que sigas siendo exactamente como eres, que nunca pierdas esa ética de trabajo, ese respeto por tu oficio, esa honestidad que te caracteriza. El día que te vea tomando atajos o engañando por unos pesos extras, ese día terminamos, pero algo me dice que eso nunca va a pasar. Tomás extendió su mano. Acepto, señora Beatriz, y le prometo que no se va a arrepentir. Beatriz estrechó su mano firmemente. No me voy a arrepentir, Tomás, porque sé reconocer la calidad cuando la veo. Ahora, mañana quiero que vengas a conocer todas las propiedades y empezar a familiarizarte con cada una. Vas a necesitar hacer un inventario completo de todo lo que necesita atención. Esa noche, Tomás regresó a su cuartito en la vecindad de la Narvarte, pero por primera vez en meses se sintió genuinamente esperanzado sobre el futuro. 40,000 pesos mensuales significaban que podría ayudar mejor a su madre, podría ahorrar para eventualmente tener su propio taller, podría vivir con dignidad sin tener que compartir cuarto con otros 2 carpinteros. Pero más importante que el dinero era el reconocimiento. Alguien había visto su valor, había reconocido su talento y le había dado una oportunidad real de crecer. Los primeros meses de Tomás en su nuevo puesto fueron un torbellino de actividad. Comenzó haciendo el inventario completo de todas las propiedades de Beatriz, documentando meticulosamente cada elemento de carpintería que necesitaba atención, desde marcos de ventanas que necesitaban restauración hasta pisos de duela que requerían mantenimiento preventivo. Sus reportes eran exhaustivos, con fotografías, mediciones precisas y presupuestos detallados. Beatriz le dio luz verde para contratar 2 ayudantes y Tomás aplicó los mismos criterios que Beatriz había usado con él. Buscó carpinteros talentosos que estuvieran en situaciones difíciles pero que tuvieran integridad y amor por su oficio. Encontró a Roberto, un carpintero de 35 años que había perdido su trabajo cuando la maderera donde trabajaba cerró, y a Miguel, un joven de 26 años recién salido de una escuela técnica pero sin oportunidades porque todos pedían experiencia que él no tenía. Ambos demostraron ser elecciones excelentes. Con su pequeño equipo, Tomás comenzó a trabajar sistemáticamente en las propiedades de Beatriz. Pero no solo hacía reparaciones, implementó programas de mantenimiento preventivo que extendieron significativamente la vida útil de todos los elementos de madera. Los inquilinos de los edificios empezaron a notar la diferencia. Puertas que se abrían suavemente, ventanas que funcionaban perfectamente, pisos que no crujían. El trabajo de Tomás no era simplemente funcional, tenía un nivel de acabado y detalle que transformaba espacios. 6 meses después de haber empezado, Beatriz organizó una reunión con Carlos Mendoza y otros 2 empresarios amigos suyos del sector inmobiliario. Señores, quiero presentarles a alguien. Tomás Delgado, mi maestro carpintero y supervisor de mantenimiento. Tomás, vestido con un polo limpio con el logo bordado de la empresa de Beatriz, saludó respetuosamente. Carlos Mendoza sonrió ampliamente. Ah, el maestro del balcón. Beatriz me ha contado maravillas del trabajo que está haciendo en sus propiedades. Beatriz procedió a mostrar un portafolio con fotografías de antes y después de los trabajos que Tomás había realizado. Los empresarios presentes quedaron genuinamente impresionados, no solo por la calidad técnica del trabajo, sino por la transformación estética de los espacios. Tomás, dijo uno de los empresarios, Ricardo Fuentes, dueño de una cadena de hoteles boutique, estos trabajos son de nivel internacional. ¿Dónde estudió? En ningún lugar formal
normal, señor. Aprendí de mi papá y mi abuelo, y de 24 años trabajando en todo tipo de proyectos. Ricardo intercambió miradas con Carlos y Beatriz. Beatriz, ¿me prestarías a Tomás por unas semanas? Estoy renovando un hotel en San Miguel de Allende. Es un edificio del siglo XVIII y necesito exactamente este tipo de trabajo para la carpintería interior. Te pagaría muy bien por su tiempo. Beatriz miró a Tomás. ¿Te interesa? Sería un proyecto grande, probablemente 2 meses de trabajo. Podrías llevar a Roberto y Miguel contigo. Tomás asintió. Era una oportunidad de trabajar en un proyecto de alto perfil que podría abrir muchas puertas. Me interesa mucho, señora Beatriz. Entonces está decidido. Pero Ricardo, que quede claro, Tomás trabaja para mí. Solo te lo estoy prestando para este proyecto específico. El proyecto en San Miguel de Allende fue el catapulta de la carrera de Tomás a otro nivel. El hotel era efectivamente una joya colonial del siglo XVIII que estaba siendo convertida en hotel boutique de lujo. La carpintería original del edificio había sido severamente descuidada durante décadas. Puertas de cedro de 12 pies de alto que ya no cerraban correctamente, barandales de escaleras con balaustres faltantes, techos con vigas de sabino expuestas que mostraban daños de insectos y humedad. Tomás y su equipo pasaron 8 semanas viviendo en San Miguel, trabajando 6 días a la semana en la restauración completa de toda la carpintería del hotel. Fue un trabajo monumental que requirió no solo habilidad técnica excepcional, sino creatividad para resolver problemas únicos de un edificio de casi 300 años. Tomás tuvo que aprender técnicas de carpintería colonial que ya casi nadie conocía, investigar en libros antiguos cómo se hacían ciertas uniones y acabados, y adaptar herramientas modernas para replicar resultados tradicionales. El resultado fue espectacular. Las puertas de cedro fueron completamente restauradas, funcionando suavemente pero conservando su carácter original. Los barandales fueron reconstruidos usando técnicas tradicionales de carpintería, con balaustres torneados a mano que eran réplicas perfectas de los originales. Las vigas del techo fueron tratadas, reparadas y consolidadas estructuralmente mientras se conservaba su apariencia antigua auténtica. Cuando el hotel abrió 3 meses después, las revistas de arquitectura y diseño lo destacaron como uno de los mejores ejemplos de restauración patrimonial en México, y en varios artículos se mencionaba específicamente la extraordinaria carpintería como uno de los elementos destacados. Ricardo Fuentes quedó tan impresionado que inmediatamente quiso contratar a Tomás para proyectos adicionales. Tomás, tengo 4 hoteles más que necesitan exactamente este tipo de trabajo. Si dejas a Beatriz y vienes a trabajar conmigo de tiempo completo, te pago 60,000 al mes más bonos. Era una oferta tentadora, pero Tomás la rechazó gentilmente. Señor Fuentes, le agradezco muchísimo la oferta en serio, pero la señora Beatriz me dio oportunidad cuando yo no tenía nada. Me vio valor cuando otros solo veían a un carpintero desempleado. No la voy a dejar por dinero. Cuando Beatriz se enteró de que Tomás había rechazado la oferta de Ricardo, lo llamó a su departamento. Tomás, Ricardo me contó que le rechazaste una oferta de 60,000 pesos mensuales para quedarte conmigo. Sí, señora Beatriz, usted confió en mí primero. Le debo mi lealtad. Beatriz sonrió con una mezcla de orgullo y emoción. Tomás, esa lealtad dice todo sobre tu carácter, pero también dice algo sobre mí, que sería tonta si no reconozco tu valor. A partir del próximo mes, tu sueldo sube a 65,000 pesos mensuales, y voy a formalizar algo que he estado pensando desde hace meses. Te voy a dar participación en las utilidades de la división de mantenimiento. Vamos a crear una empresa subsidiaria, Servicios de Carpintería Delgado, que va a manejar todo el mantenimiento de mis propiedades más proyectos externos que quieras tomar. Tú vas a tener 30% de esa empresa. Tomás no podía creer lo que estaba escuchando. No solo un aumento salarial sustancial, sino participación accionaria en una empresa. Señora Beatriz, yo no sé qué decir. Es demasiado generoso. No es generosidad, Tomás, es justicia. Tú has incrementado el valor de mis propiedades significativamente con tu trabajo. Los inquilinos están más contentos. Puedo cobrar rentas más altas porque los espacios están en perfectas condiciones. Y ahora resulta que tu reputación está atrayendo proyectos externos que generan
generan ingresos adicionales. Te mereces participar en esas ganancias. Pero hay una condición más, y esta es importante, continuó Beatriz. Quiero que uses parte de tu nueva posición para hacer lo que yo hice contigo. Buscar carpinteros talentosos que necesiten oportunidad y darles trabajo. No importa si vienen de la calle, no importa si no tienen certificados elegantes, si tienen talento e integridad, dales oportunidad. Así es como se construye algo que dura. Tomás aceptó con lágrimas en los ojos. Señora Beatriz, se lo prometo, voy a ayudar a cuanta gente pueda, igual que usted me ayudó a mí. Durante los siguientes 2 años, Servicios de Carpintería Delgado se convirtió en una de las empresas de carpintería especializada más respetadas de la Ciudad de México. Tomás había construido un equipo de 15 carpinteros, todos seleccionados con los mismos criterios que Beatriz había usado con él: talento excepcional y carácter intachable. Varios de ellos eran carpinteros que había encontrado en situaciones difíciles, desempleados o subempleados, a quienes les había dado oportunidad y entrenamiento. La empresa manejaba ahora no solo el mantenimiento de las propiedades de Beatriz, sino proyectos externos de restauración para hoteles, restaurantes de alta categoría, residencias de lujo y hasta algunos edificios patrimoniales bajo protección del INAH. La reputación de Tomás como maestro carpintero de restauración había llegado al punto donde arquitectos y diseñadores prestigiosos específicamente solicitaban trabajar con él en proyectos importantes. Pero el éxito no había cambiado a Tomás. Seguía llegando temprano al taller, seguía trabajando con sus manos cuando era necesario, seguía manteniendo los mismos estándares obsesivos de calidad que habían caracterizado su trabajo desde el principio. Y más importante, había cumplido su promesa a Beatriz de ayudar a otros. En 3 años había contratado y entrenado a 22 carpinteros, muchos de ellos en circunstancias similares a las suyas años atrás. Varios de esos carpinteros ahora eran maestros por derecho propio, liderando sus propios proyectos. Tomás había creado un programa informal de aprendizaje donde carpinteros jóvenes podían trabajar bajo la supervisión de maestros experimentados, aprendiendo no solo técnicas, sino valores: respeto por el oficio, honestidad en el trabajo, orgullo por hacer las cosas bien. Un sábado por la tarde, 3 años después del día en que había reparado el balcón de Beatriz, Tomás estaba caminando por la colonia Doctores cuando vio una escena que le partió el corazón. Un carpintero joven, de unos 20 y tantos años, sentado en la banqueta con una caja de herramientas oxidada, con la mirada perdida de alguien que ha buscado trabajo sin éxito durante demasiado tiempo. El muchacho tenía las manos de carpintero, callosas y con pequeñas cicatrices, pero su ropa estaba muy desgastada y sus botas de trabajo tenían agujeros. Tomás se acercó. ¿Busca trabajo, joven? El muchacho levantó la vista, sin mucha esperanza. Sí, señor, soy carpintero, sé trabajar la madera, pero nadie me da oportunidad porque dicen que soy muy joven o porque no tengo experiencia en empresa. ¿Cómo se llama? Daniel Romero, señor. Daniel, ¿estaría dispuesto a hacer una prueba práctica? Si pasa la prueba, le ofrezco trabajo con sueldo fijo. Daniel no podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad, señor? ¿Me daría oportunidad? Tomás sonrió, recordando su propia desesperanza y esperanza de 3 años atrás. De verdad, pero la prueba va a ser exigente. Si la pasa, tiene trabajo garantizado. Si no la pasa, al menos habrá aprendido algo y no tendrá que volver a la calle. El lunes siguiente, Tomás llevó a Daniel al taller de servicios de carpintería Delgado. El muchacho quedó impresionado por las instalaciones. Un taller profesional de 300 metros cuadrados, con máquinas industriales, bancos de trabajo bien equipados, una bodega llena de maderas nobles de todo tipo y, sobre todo, carpinteros trabajando con concentración y orgullo visible. La prueba que Tomás diseñó para Daniel era similar en espíritu a la prueba que él mismo había pasado con Carlos Mendoza años atrás. Un problema real de carpintería que requería diagnóstico preciso, planificación cuidadosa y ejecución correcta. Daniel tenía que reparar un cajón de cómoda antigua donde el ensamble de cola de Milano se había aflojado. Era un trabajo que un carpintero aficionado resolvería con pegamento y clavos, pero que un carpintero de verdad sabría que requería desarmar completamente, limpiar y volver a ensamblar correctamente.
brillante. Daniel pasó la prueba no brillantemente, pero sí competentemente. Mostró conocimientos básicos sólidos, manos firmes y algo que Tomás valoraba enormemente: respeto por la madera y deseo genuino de hacer las cosas bien. Bienvenido al equipo, Daniel. Vas a empezar como aprendiz con Miguel, uno de nuestros maestros. El sueldo inicial es 18,000 pesos al mes, más bonos cuando trabajes en proyectos externos. 18,000 pesos era más dinero del que Daniel había ganado en su vida. Señor Tomás, yo no sé cómo agradecerle. No me agradezcas a mí, Daniel. Haz buen trabajo, aprende todo lo que puedas y cuando tengas oportunidad, ayuda a alguien más que lo necesite. Así es como funciona esto. Daniel se integró al equipo y demostró ser exactamente lo que Tomás había esperado: un carpintero talentoso que solo necesitaba oportunidad y mentoría. En 6 meses, Daniel ya estaba haciendo trabajos complejos de manera independiente. Un año después, Tomás lo promovió a carpintero de planta con aumento sustancial de sueldo. 4 años después del día en que Tomás arregló el balcón de Beatriz, Servicios de Carpintería Delgado tenía 25 empleados, un segundo taller en Guadalajara y proyectos en 5 estados diferentes. La empresa era rentable y respetada, conocida no solo por la calidad excepcional de su trabajo, sino por su cultura laboral única, ambiente de respeto, salarios justos, oportunidades de crecimiento basadas en mérito y un compromiso evidente con entrenar a la siguiente generación de carpinteros. Tomás había comprado un departamento cómodo para su madre en una colonia tranquila de Iztapalapa. Se había mudado él mismo a un departamento de 2 recámaras en la Narvarte, no muy lejos del edificio de Beatriz, y había logrado ahorrar suficiente dinero para vivir con comodidad. Pero lo más importante para él no era el dinero o el estatus, era el orgullo de hacer trabajo excepcional y la satisfacción de haber ayudado a cambiar vidas. Una tarde, Beatriz citó a Tomás en su departamento. Ahora tenía 75 años y había decidido reducir gradualmente su participación activa en los negocios. Tomás, quiero proponerte algo grande. Quiero que compres mi participación en Servicios de Carpintería Delgado. Los 30% que yo tengo te los vendo a precio justo, con financiamiento cómodo que puedes pagar durante 10 años. La empresa sería completamente tuya. Tomás se quedó sin palabras. Señora Beatriz, yo no puedo aceptar. Usted creó esta oportunidad. Sin usted nada de esto existiría. Exactamente por eso te lo ofrezco, Tomás. Yo puse el capital inicial y la infraestructura, pero tú pusiste el talento, el trabajo y los valores que hicieron que la empresa funcionara. Te has ganado ser dueño completo. Y hay algo más. Quiero que uses la empresa para hacer lo que hemos estado haciendo estos años, pero en escala mayor. Quiero que Servicios de Carpintería Delgado se convierta en una escuela informal para carpinteros talentosos que necesitan oportunidad. Que sea un lugar donde el mérito importa más que los papeles, donde la calidad es sagrada, donde ayudar a otros es parte de la misión. Tomás aceptó y 6 meses después se formalizó la transacción. Tomás Delgado era ahora propietario único de una empresa exitosa, pero como había prometido a Beatriz, usó su posición no solo para crecer el negocio, sino para multiplicar las oportunidades para otros. 5 años después, Servicios de Carpintería Delgado tenía 4 talleres en diferentes ciudades, 80 empleados y una lista de espera de 6 meses para proyectos. Pero lo que más orgulloso hacía sentir a Tomás era otra estadística. En esos años había dado primera oportunidad de trabajo a 63 carpinteros que estaban en situaciones difíciles. 32 de ellos todavía trabajaban en la empresa. Los demás habían progresado a trabajos mejores o habían abierto sus propios talleres. Y todos mantenían contacto con Tomás, reconociendo que él había sido quien les dio la oportunidad que cambió sus vidas. La historia de Tomás Delgado se convirtió en leyenda en la industria de la carpintería mexicana, no tanto por su éxito empresarial, sino por la manera como había mantenido sus valores, incluso cuando el éxito llegó. En escuelas técnicas de carpintería de todo el país, usaban su historia como ejemplo de que el talento combinado con integridad siempre encuentra su recompensa. Pero para Tomás, el verdadero éxito no se medía en talleres o empleados o contratos grandes. Se medía en momentos pequeños. Ver a Daniel, el muchacho que había encontrado sentado en una banqueta hace años, ahora dirigiendo con
con competencia un proyecto complejo. Ver a Roberto y Miguel, sus primeros ayudantes, ahora maestros carpinteros respetados, liderando sus propios equipos. Recibir llamadas de carpinteros que había ayudado años atrás, contándole sus propios éxitos y agradeciéndole la oportunidad. Y se medía en poder visitar cada domingo a Beatriz, quien ahora tenía casi 80 años, pero seguía con mente aguda y corazón generoso, y contarle sobre los proyectos de la empresa y sobre las vidas que estaban siendo transformadas. ¿Ves, Tomás?, le decía Beatriz con esa sonrisa sabia que había aprendido a conocer bien. Todo lo que yo hice fue reconocer lo que ya estaba ahí. Tú tenías el talento y el carácter. Yo solo te di la plataforma. El crédito es tuyo. El crédito es de usted, señora Beatriz. Si no me hubiera dado oportunidad ese día, probablemente seguiría viviendo en un cuarto compartido, haciendo trabajitos esporádicos. Pero yo no te creé, Tomás. Tu padre te creó, tu abuelo te creó, tus 24 años de trabajo honesto te crearon. Yo solo tuve la inteligencia de reconocer lo valioso cuando lo vi. Y cada vez que Tomás pasaba por la colonia Narvarte, miraba hacia el edificio Art Deco donde todo había empezado. El balcón que había reparado seguía perfectamente nivelado, sólido, hermoso. Un trabajo hecho con amor y respeto que duraría generaciones. Un recordatorio físico de que a veces la vida te da oportunidades disfrazadas de problemas y que lo único que necesitas para cambiar tu destino completamente es que alguien reconozca tu valor y te dé una oportunidad. Porque al final, como le había enseñado su padre y como él ahora enseñaba a otros, el verdadero valor de un carpintero no se mide solo por su habilidad para trabajar la madera, sino por su capacidad de construir no solo estructuras, sino vidas mejores para sí mismo y para otros. Esa era la carpintería más noble de todas, la que dejaba legados que duraban mucho más que cualquier mueble o edificio, el legado de vidas transformadas, de oportunidades multiplicadas, de bondad que se contagia de generación en generación.